Eco 360. Seguimos en nuestro programa especial esta noche en Eco 360. Recuerde que usted puede ver este programa a través de ecotvpanamá.com y también ver todos nuestros contenidos en el canal de YouTube Eco TV Panamá. Estamos con el doctor Carlos Lucas López, la doctora Auremérita Guerra de Villalaz y el doctor Edgardo Molino Mola, ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados en 1990 por Guillermo Endara Galimani. Estábamos recorriendo un poco qué había ocurrido y a qué razones atribuían estos tres ex magistrados la desconfianza ciudadana que hoy existía sobre la Corte Suprema de Justicia, y ellos nos han dado diversas visiones sobre esto. En el cambio conversábamos sobre algunas cosas que tal vez se nos quedaron mencionar, sobre medidas que se implementaron en aquella Corte a principios de los 90 y que resultaron importantes y que hoy, cuando vemos el estado del órgano judicial, se nos hace lógico que hay, o se resalta pues la importancia de medidas como estas. Doctora, me hablaba de la carrera judicial. Sí, efectivamente, es necesario apuntar que el Código Judicial de 1976, uno de los títulos lo dedicaba a la carrera judicial. Lamentablemente no se había logrado cuando nosotros llegamos a desarrollar el mismo, reglamentar fundamentalmente. Y lo hicimos. La Corte reglamentó la carrera judicial porque es una garantía, no solamente de estabilidad, sino de la mejor selección del personal. Es decir, utilizando las herramientas allí, clave. En la actualidad hay un proyecto de carrera judicial tratando de actualizar el acuerdo que la Corte desde el 94 aprobó y que se puso en práctica y que logramos, y eso es muy importante. Cuando se hizo el análisis del personal del órgano judicial que había en toda la República, nos encontramos con jueces y con secretarios que debían ser abogados y que no habían ni siquiera salido de la secundaria. Es decir, nos encontramos, recuerdo, digo ese caso mucho porque había una modista de juez municipal y había también de secretarios y jueces, personas que eran de escuelas vocacionales, o sea que ni siquiera tenían título de abogados y estaban ejerciendo y estaban administrando justicia. Entonces la carrera judicial se puede decir que corrigió eso, pero desde luego que con la práctica se van haciendo las adecuaciones. Y lo otro, nosotros a la par de la carrera judicial también instalamos una escuela judicial de la carrera judicial, la capacitación del personal en servicio. O sea, hubo mucha visión en las medidas que se implementaron. Exacto, y eso nos trajo mucha cooperación internacional, es decir, de Francia, de la Escuela de la Judicatura de Francia, de la Corte Suprema de Costa Rica, tuvimos también todo el apoyo de España, es decir, que vinieron para dar la capacitación a nuestros jueces. Yo pienso que esos fueron pues elementos que se debieron dar continuidad y que mejorar desde luego siempre, ¿no? Porque cada día pues uno aspira a que el órgano judicial preste un mejor servicio pues a la comunidad. Doctor Molino Mola, usted mencionó, dentro de las cosas que hemos hablado, usted mencionó que en 1990 no había confianza en la Corte. O sea, cuando ustedes asumen, la gente sentía que antes de eso había un órgano judicial que no los representaba en materia de administración de justicia. Vamos a empezar a trasladarnos al hoy. Estamos en un escenario similar, mutatus mutandis, dejando a un lado el tema obviamente de la crisis, de la invasión y todo esto. No estamos en una situación similar con respecto a que tenemos una Corte Suprema de Justicia a la que la ciudadanía no le tiene confianza. ¿Y qué hacemos? Bueno, yo creo que la situación no es exactamente a la que había durante la dictadura. Durante la dictadura todos los magistrados eran sumisos, porque realmente, quizás con excepción de uno o dos, que casi siempre lo manifestaron abiertamente, como fue el magistrado Rodrigo Molina o el magistrado Camilo Pérez, que eran los que sobresalían como los magistrados precisamente más independientes. Lamentablemente el magistrado Camilo Pérez murió en el ejercicio del cargo y
el magistrado Rodrigo Molina sí se le reconoció precisamente ese grado de independencia cuando fue incorporado en la nueva corte. Pero los otros magistrados no gozaban de esa independencia que tenían los otros y que la gente, por eso que no creía en ellos. Yo creo que actualmente es posible que de los magistrados que existen pueda que haya algunos magistrados que no reúnen realmente la condición para tener el mérito de ser magistrado y saben perfectamente que llegaron allí por amiguismo, que llegaron ahí por una situación política, que llegaron ahí por el favor de alguien, pero no realmente porque él era la persona más adecuada para ese cargo. Y entonces, muchos de esos magistrados no fallan conforme a derecho, sino que fallan conforme a los intereses de las personas a los que ellos responden. Y lamentablemente esas cosas a veces no se pueden demostrar o probar, pero a veces hay muchos fallos que uno empieza incluso a ver. Vamos a poner un ejemplo. Hay 5 magistrados nombrados por Martinelli, hay 4 magistrados nombrados por Martín Torrijos. Y entonces usted ve votos así. 5-4. 5-4, pero los 5 de Martinelli y los 4 de Torrijos. Digo, estas cosas a veces son evidentes, muy claros. ¿Cómo es posible que haya una división así? Los magistrados de oposición y los magistrados oficialistas. Eso no puede ser. No puede existir una corte que a la hora que salgan los votos, salgan de esa manera tan tajante y con frecuencia. Los votos de los que nombró tal presidente con los votos del que nombró el otro presidente. Tendría un poco de Cada sentido vez que se presenta eso en realidad da que pensar. Eso tiene sentido en otras sociedades donde hay obviamente tendencias ideológicas con respecto al criterio jurídico. Mira, ahora que hables de criterios, sí, puedo... Sí, adelante, agregar adelante. algo. Estamos hablando un poco de cómo, tratando de ver si hay similitudes. ¿Cómo no? Entre ese 1990, cuando no se confiaba hasta ese momento en la Corte, y la situación de hoy, en que se evidencia que no hay confianza en la Corte Suprema, que hoy le toca una responsabilidad muy alta frente a la coyuntura que vive el país. Yo recuerdo que cuando yo decidí que no podía seguir en la Corte, porque ya... 1994, usted tuvo 4 años. 94, sí, 94, bueno, en el 94 yo decidí que no podía seguir trabajando en la Corte porque me habían recortado el ingreso mío a uno que era mucho menor del que yo estaba ganando como abogado en la firma de abogado a quien prestaba servicio. Y yo daba la casualidad que tenía 2 hijas trabajando, que estaban estudiando en los Estados Unidos, así que contablemente no salían los números. No. Y entonces yo le dije al presidente pues que yo quería irme, que porque en una primera ocasión, que fueron los 2 años que yo le había dicho, él me pidió que me quedara 2 años más. Y porque sí vi que habían cosas que todavía estaban, que no se habían podido alcanzar. Entonces, ocurrió que él me habló conmigo, que él quería, porque hasta en eso fue, yo creo que el presidente Endara muy razonable. Él me dijo, ¿quién crees tú que puede incorporarse a la Corte? Inicialmente se había pensado en el doctor allá de Chitré, Escalona, Arnulfo Escalona, que lamentablemente murió cuando iba a tomar prácticamente posición de su cargo en Chitré. Y entonces quedó por unos meses el problema de a quién se le... Yo me puse a pensar y que creí que algunas de las cosas que nos faltaba en la Corte para integrar los criterios que ahí se manejaban con tanta frecuencia era el de incorporar en la Corte un magistrado como que tuviera algún vínculo con
con los comunistas o con algún vínculo con algunas personas que tenían incidencia en el trabajo, en los trabajadores de Panamá. Movimientos populares. Movimientos populares, etcétera, y sobre todo también, pero que fuera una persona que pudiera darle a la corte más brillo del que tenía. Y a mí yo le hablé del magistrado Rafael González. Rafael González fue el que me reemplazó a mí por varios meses después en la sala primera de lo civil, y estuvo trabajando creo que hasta que falleció, ¿no? No, hasta que se le venció el periodo. Hasta que se le venció el periodo. Los años que le faltaban. Exactamente, porque llegó hasta el 97. Doctora, ¿podemos encontrar similitudes entre esa desconfianza del 90 y la desconfianza de hoy? Bueno, ¿O por dónde empezamos a cambiar esto? Hemos hablado de las designaciones, de la importancia de hacer buenas designaciones, pero entonces no me gusta usar esta palabra en este contexto, pero o sea, no hay alternativa. Hay que esperar que se cumplan los periodos tal vez de los magistrados que han generado o que generan esta desconfianza y ceñirse a los tiempos. Bueno, ya eso es una decisión Sí. del Ejecutivo, ¿no? Sí. Y yo creo que la prudencia del presidente ahora mismo, del presidente... Él habló de renuncias incluso Sí, en algún claro, momento, sí. de pedir renuncias. Pero yo creo que ahora mismo me parece a mí, personalmente, que el presidente Varela se está manejando con la prudencia que le permite aclarar esta situación que existe en algunos órganos y en algunas instituciones del Estado, donde están saliendo, todos los días sale un nuevo problema de millones que se reparten en el país. Y que se repartieron. Que se repartieron, y los que se van a repartir y los que se están repartiendo. Y yo creo que todo eso, creo que el país necesita conocerlos, y con eso ya el presidente Varela va a tener tal vez una mejor posición para referirse a la asamblea que tiene, que no es la mejor, pero yo creo que es la que le puede permitir a él tal vez llegar a una solución razonable sin meternos en un problema de una constitución adicional, Una constituyente. de una constituyente adicional que nos lleve a crear una constitución en un tiempo limitado, en la que haya que nombrar a constituyentes nacionales, provinciales, etcétera, etcétera. ¿No le tiene mucha fe a usted a ese camino? No, es que me parece que es muy largo, y además el presidente Varela ha sido el escogido por el pueblo panameño ahora mismo para llevar ese peso y esas decisiones. Así que yo creo que él es el que tiene que decidir. Ahora, en el 2015, en diciembre, se vencen 2 periodos. Correcto. Tengo entendido que es el del magistrado Benavides y del magistrado Mitchell. Correcto. Es lo que creo que se vencen. Sí. Es decir, uno O sea, de se la genera sala una civil, oportunidad para... uno de la sala civil y uno de la sala contenciosa administrativa. Así que el presidente Varela le corresponde hacer estos nombramientos. Pero el presidente Varela también ha dicho que para este primer semestre del 2015 prometió la constituyente. Iniciar el proceso, correcto. Y en esa constituyente, precisamente que se planea, hay un cambio en la forma de escoger los magistrados, en que no va a ser el presidente el que los escoge. Así es. Sino eso viene también. un nuevo sistema Eso es que muy me parece a mí importante. más Sí. apropiado. Eso es muy importante. Y si eso se logra aprobar, entonces ni siquiera el magistrado, el presidente Varela va a nombrar los Así que es. O sea vienen. que eso podría impactar la designación de magistrados en los próximos Claro, años. de los próximos magistrados que vienen. Así que habría que ver cómo vamos con eso de la constituyente, que lo que pienso yo que va a ser una constituyente paralela, porque es lo que establece la actual constitución, y que no se puede a la luz de esa constitución hablar de constituyente originaria, sino que
pienso que va a ser pues lo que dice la Constitución, que es la constituyente paralela. Yo no creo en estas ideas radicales, pero como esto se habla en la opinión pública y hay gente que lo plantea, les tengo que hacer la pregunta. ¿Hay que cerrar la Corte Suprema de Justicia? Hay quienes hablan de que hay que cerrar la Asamblea, hay que cerrar la Corte, pero entonces esos vacíos y esas medidas tan radicales generan crisis institucionales que tal vez nos llevan a otros puertos más peligrosos. Mira, yo digo que las instituciones que se crean con toda esa esencia democrática no son las que fallan. Fallan los hombres y mujeres que las van a su vez a poner en función. Entonces, el problema no es la institución en sí, no es la Asamblea, no es el órgano judicial, no es el órgano ejecutivo, es quienes la integran, ¿no? Entonces, a mí me parece que juega un papel importante, y mientras que se aprueba una reforma constitucional o una constituyente paralela que va a crear, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura o el Consejo de la Judicatura, que sería entonces sacar totalmente al Ejecutivo y al Legislativo. Ustedes ven que lo promueve el presidente y lo ratifica la Asamblea. O sea que están dos órganos y encima de eso el órgano judicial queda en manos del órgano legislativo, porque cualquier, vamos a decir, aumento en cuanto al presupuesto hay que pedírselo, claro. Y ni siquiera se cumple con el 2% de la constitucional. Vamos a dejarlo hasta ahí. Yo pienso que eso es en muy este importante. bloque tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de qué cosas, qué medidas, qué se puede hacer para enrumbar el órgano judicial, y en el último bloque hablaremos de la situación del expresidente Martinelli. ECO 360.